Capítulo 33, volumen 2, capítulo 9. El actor de Pandora, uno de los tres grandes genios de Nazarick, se sentó en la mesa cercana tan pronto como volvió a estar solo. Junto a la mesa había un estante lleno de libros. Se puede aprender mucho sobre un pueblo por lo que escribe. Reflexionó y tomó uno al azar. El príncipe mendigo. Leyó el título y hojeó las páginas del interior, inmediatamente agradecido de haberse tomado unas horas para aprender el idioma escrito de la región. Tienen un lenguaje escrito horrible, como telarañas garabateadas. Los seres supremos tenían uno mucho más bonito. Juzgó, y repasó el texto. El hecho de que la desgracia y la nobleza aparecieran tan prominentemente en él era revelador en cuanto al estado de las cosas. Claramente encontró una audiencia aquí. Pensó el actor de Pandora y después de hojear las páginas, tomó otra. Inmediatamente se arrepintió. ¿Por qué un humano sería tan lujurioso por una sirvienta lagarto? Estoy visitando una nación de pervertidos. Inmediatamente volvió a dejar el libro en el estante y, un momento después, un golpe le impidió alcanzar otro. Entra. Invitó el actor de Pandora, y una hermosa joven abrió la puerta y se deslizó dentro. Reconoció a la mujer de inmediato. Princesa Renner. Llevaba un vestido azul suelto que formaba una forma de campana debajo de su cintura, volantes blancos subían por las mangas largas y se curvaban hacia abajo debajo de su pequeño y flexible pecho. Su cabello colgaba suelto detrás de su cabeza y rebotaba ligeramente con cada paso que daba. Cuando estuvo a unos metros de distancia, se subió el vestido, se arrodilló y se postró ante él como si el actor de Pandora fuera su amo. Su Majestad, Lord Demiurgo me informó de su llegada. Estoy listo para aceptar tus órdenes, todo lo que pido es una vida con mi cachorro, para eso, trabajaré para entregar todo mi reino a tu poder. Dijo Renner con esperanza sin aliento. Podía sentir el poder crepitando alrededor del monstruo de un ser frente a ella. Aunque Renner no tenía sentido para la magia, tenía una ventaja que ningún talento podía replicar. Intelecto supremo. Lord Demiurge era invencible, Lord Ainz era su maestro. No había forma de sobrevivir más que rendirse por completo. Padre, hermanos míos, son tan tontos. Lucharían por principios y no preservarían nada en absoluto. Ella reprimió el desprecio por ellos que sentía que se levantaba, para que no se equivocara en su dirección si se notaba. El actor de Pandora hizo un simple gesto con la mano, levanta la cabeza, sirviente. Ordenó e interpretó el papel de su padre. Cuando ella obedeció, él la presionó con una pregunta. ¿Quién vendrá a mí primero? ¿Los nobles o la realeza? Los nobles no lo harán en absoluto, maestro. Me aseguré de burlarme del uso de la mera magia como trucos de salón y dejar que las sirvientas escucharan que las escrituras estaban sobrevaloradas. Ya desprecian a Gasef, por lo que no le darán peso a su rescate. Solo el marqués Raeven, mi padre y mi hermano Sanak son visitantes probables. Bien hecho, sirviente, bien hecho. ¿No hay nobles que quieras preservar en absoluto? Preguntó el actor de Pandora, se inclinó hacia adelante y se quitó la máscara, mostrando un rostro humano cincelado algo mayor que la mediana edad, pero lleno de dignidad y con ojos agudos y penetrantes que amenazaban con mirar dentro de la cáscara de alma de Renner. Se sintió atravesada por la mirada aterradora, pero solo hubo una respuesta. Ninguna, aunque no me disgusta Sanak, es amable con mi cachorro. Pero Bárbaro, si pudieras hacerle sufrir, te lo agradecería. ¿Tu hermano mayor? Preguntó retóricamente el actor de Pandora. Ella asintió con un entusiasmo salvaje y rápido. Hace años, cuando era pequeña. Bárbaro me insultó y mi cachorro lo atacó para protegerme. Así que hizo que mi cachorro fuera golpeado. Y odio. Él. Renner siseó con sus hermosos ojos azules entrecerrados en rendijas, hazlo pagar, hazlo sufrir, hazlo gritar, sangrar y clamar por misericordia. Nadie toca mi escalada, nadie se burla de mi preciosa, preciosa escalada. Los tonos silenciosos de Renner fueron acompañados por un cuerpo que temblaba con una rabia que no había disminuido ni un poco con el paso del tiempo, y solo se detuvo cuando el actor de Pandora habló. Ya lo pusiste en su camino hacia esto, ¿no es así, sirviente?
Era una pregunta retórica, pero ella la respondió. La sonrisa cruel de Renner parecía extrañamente bien adaptada a su rostro radiante, sus ojos azul océano vidriosos y la sonrisa ocupaba solo un lado, su cabeza un poco ladeada y una pequeña risa precedió a sus palabras. Sí, maestro. Barbro partió hace unos días con 2000 soldados. Hará lo que mejor sabe hacer, compórtate como un bruto estúpido, haz que todos lo odien y luego. Bien. Muy bien, sirviente. Como prometió mi sirviente, Demiurgo, tendrás una vida con tu cachorro. Queda por ver si esa vida está en el trono de Reestice, o en una pequeña cabaña en algún lugar lejos del poder. Pero no te importa cuál, ¿verdad? Preguntó el actor de Pandora, y ella sacudió violentamente la cabeza en negación. Si tengo mi claim. No me importa nada más, maestro. Renner respondió con devoción fanática a sus sueños. Toma mi reino, hazlo tuyo, hazlo cenizas, hazlo dorado, solo dame mi escalada ya que nunca podré tenerlo ahora, y soy tu sirvienta para siempre. Se agachó de nuevo y se postró ante el lanzador de magia que desafiaba la realidad, y presionó su frente contra la parte superior de su zapato. Como para tranquilizarla, sintió que la ola de poder se estrellaba contra ella, golpeó su espalda casi como una montaña, toda la habitación pareció retumbar y temblar, y sin embargo, la princesa dorada no sintió miedo, el breve impacto del dolor desapareció casi de inmediato, y el poder fue más como la presión reconfortante de una manta con peso. Él es un dios, y este es su pacto, su promesa para mí. Comprendió la exhibición sin palabras, y fue todo lo que pudo hacer para no llorar de alegría cuando se le permitió levantarse de nuevo y partir. Ainz se sentó en el caballo y miró por encima de las murallas de la capital. Momon, ¿pasa algo?, preguntó Lupus Regina, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo. Su casco estaba fuera por el momento, y eso mantuvo la radiante sonrisa en la doncella de batalla del hombre lobo. Nada. Ainz respondió, pero la verdad era que seguía siendo surrealista. Tan maldito militar, tan real. Lo más fácil de aceptar había sido que el mundo en general no era un miserable desastre envenenado, sin embargo, mirando los grandes muros altos de la capital de Reestice, no pudo evitar recordar la sombra oscura que se proyectaba sobre todo. La amenaza siempre presente de guerra, destrucción y cosas peores. En el camino, se aseguró de pasar por la ruta tomada por el antiguo equipo de aventuras, The Swords of Darkness, y encontró justo lo que esperaba. Un pueblo vacío de vida. Las casas ya estaban habitadas por animales, la tierra sangrienta donde Philip había sido golpeado hasta la muerte se había convertido en polvo y se había volado antes de la llegada de Ainz. Sin embargo, el vacío fue un claro recordatorio de que el terror gobernaba la vida de la clase campesina. La pared gris, que Ainz ahora estaba estirando su cuello hacia atrás para poder ver la parte superior, con sus soldados blindados patrullando y soldados estacionarios en guardia, era solo otro elemento de lo mismo. Lo contrario de la aldea abandonada, o la cáscara quemada de las casas que aún permanecían en carne cuando la mitad de la aldea había sido exterminada. Este mundo está en el mismo camino que el mío, siglos atrás, tal vez milenios, pero está en el mismo camino. Reconoció lo que nadie más podía, los horrores que le esperaban. Eso era tan irreal como impensable. Si todavía fuera un no muerto, ¿qué significaría eso para mí? Nada. O pensaría lo mismo que ahora. Eso en sí mismo era preocupante, los extremos de la emoción se mantenían bajo un estricto reinado, pero todavía se sentía, él mismo, de una manera extraña. ¿Momon?, preguntó Lupus Regina de nuevo, su voz pequeña e incierta, la sonrisa radiante reemplazada por el mordisco de su labio inferior y una mano de aspecto engañosamente delicado que se extendía desde donde estaba sentada en su alto caballo marrón rojizo, para tocar su antebrazo justo por encima de sus manos. Apretó con más fuerza las riendas de su caballo oscuro y apretó la mandíbula. La he preocupado. Vaya. Volvió los ojos hacia ella y los apartó de la pared, y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Está bien, solo estaba pensando en algo personal. Lupus Regina quitó la mano de su antebrazo y le tocó la nariz 2 veces en rápida sucesión con el dedo índice, e inclinó la cabeza para darle una sonrisa más agradable nuevamente.
Ainz no estaba muy seguro de qué hacer con el gesto, y ansioso por mantener a raya cualquier incomodidad, dio una orden tajante: vamos, vámonos. Luego golpeó ligeramente las espuelas contra el caballo, y galopó hacia la puerta. La puerta de la ciudad era lo suficientemente ancha como para que 12 caballos pasaran uno al lado del otro. Sin embargo, el guardia de la puerta de la ciudad adoptó un enfoque muy práctico del orden y estableció 4 segmentos de cerca que redujeron el número de entradas de un potencial de 12 a 4. Los postes de madera se asentaban en agujeros y tenían largos postes de madera horizontales empujados desde un poste delantero hasta un poste trasero, lo que impedía que la gente saltara de fila. Sin embargo, una línea, VIP, parecía ser una opción, una línea infrautilizada que tenía un letrero delante. En el letrero estaba pintada una moneda de oro, y debajo de la moneda, una placa de adamantita. ¿Podríamos usar ese, no, Momón?, preguntó Lupus Regina, señalándolo. Sí, pero Axel tiene una reputación que mantener. Así que no nos pondremos por encima de los demás. Respondió Ainz, y se puso en fila detrás de otros 20 o 30 campesinos, la mayoría de los cuales entraron con las manos vacías, y algunos de los cuales tenían paquetes baratos o rollos colgados sobre sus espaldas. La fila especial era corta, y los que entraban pasaban una moneda de oro a un trío de guardias que simplemente la metían en una caja, escribían un nombre y una cantidad, y los dejaban pasar. Les tomó algún tiempo llegar al frente, y cuando lo hicieron, los guardias, un grupo algo laxo, se pusieron rígidos de inmediato. Ainz ya era una cabeza y media más alto que la mayoría, y su gruesa armadura de ónix le daba una altura aún mayor, y luego, sobre el alto percherón negro, bien podría haber sido un gigante entre los enanos. Lupus Regina se esforzó por no reírse, su largo cabello rojo colgaba en trenzas ondulantes que rebotaban mientras galopaba su caballo junto a su amo. Equipo Axel, aventureros adamantitas. Soy Momón, y este, señaló a Lupus Regina en su mano izquierda, es mi compañero, Lapu. Extendió la mano e hizo una V de victoria con los dedos índice y medio, y les dio una sonrisa ganadora mientras se imaginaba pelando su piel. Sus bocas se abrieron y cerraron sin palabras durante varios segundos hasta que Ainz preguntó: ¿hay algún problema? Como si pudiera haberlo habido. Ah, no, no. Por supuesto que no, Sir Momón. Sí, de inmediato, disfruta de la ciudad. El guardia que inconscientemente bloqueó el camino chilló la serie de oraciones en rápida sucesión y se hizo a un lado. ¿De qué manera llegar al gremio de aventureros aquí? Debería consultar con mis colegas en Restice como cortesía al menos. Preguntó Ainz, colocándose su casco en la cabeza nuevamente. El guardia movió los pies y se rascó la mejilla con movimientos rápidos, casi frenéticos, mientras luchaba por una respuesta. Distrito mercantil. No estoy seguro de dónde, exactamente, pero probablemente esté en la plaza. Gracias. Respondió Ainz, y espoleó a su caballo hacia adelante de nuevo. Lupus Regina hizo lo mismo un pelo más tarde, y estaban dentro. ¿Qué piensas de esta ciudad?, preguntó Ainz mientras miraba a su alrededor a la miseria. Lupus Regina se llevó los 2 dedos a la nariz y los cerró sobre las fosas nasales. Huele. La ciudad necesita un baño. Necesitaba mucho más que eso. Barriles medio podridos se encontraban junto a los pocos edificios robustos, desviados a callejones, y estaban rebosantes de basura que era recogida por niños y adultos sucios y desnutridos por igual. Los ojos hundidos y hundidos de los delgados palos que pasaban por humanos lo miraban como si fuera una criatura extraña, mientras que otros lo miraban con envidia u odio. Otros lo miraban como si tuviera algo que valiera la pena robar, pero con las grandes espadas gemelas en su espalda y con su considerable tamaño, optaron por darle un amplio margen y se retiraron a las sombras de sus callejones. Lapu, ¿cuáles son tus pensamientos?, preguntó Ainz mientras doblaban una esquina donde una fuente una vez intacta había dejado de fluir hace tanto tiempo que ahora se había convertido en un vertedero de basura. Barriles rotos, sacos mohosos, botellas rotas y personas que se habían desmayado borrachas, murieron o ambas cosas se amontonaron en lo que había contenido el agua desaparecida.
Lapu observó a un hombre que empuñaba una daga con un gruñido cruel en su rostro barbudo y irregular marcado por la viruela retirarse bajo su mirada fulminante de desprecio. Cuando él se fue, miró a su señor y respondió. Carne tenía juguetes que me estaban empezando a gustar. Este lugar no lo hace. De la sádica sonriente que no quería nada más que ver el sufrimiento de aquellos que realmente le gustaban, fue una crítica fulminante. Ainz no estaba dispuesto a discutir con el sentimiento. Un pueblo en declive. No ven ningún futuro para sí mismos y, al menos por ahora, no se equivocan. Aún así, tienen abundantes recursos humanos aquí. La ciudad mejoró a medida que se adentraban más y más en el interior. Finalmente llegando al distrito comercial. Los edificios estaban en mucho mejor estado, y el apresurado movimiento de aquellos ansiosos por perderse de vista dio paso a que las personas adoptaran un enfoque más pausado de la vida. Las barbas se recortaron cuidadosamente, la ropa se limpió, el olor disminuyó incluso si no desapareció por completo. Cerca del centro del distrito de comerciantes se encontraba, fiel a la declaración del guardia, una gran fuente en medio de una plaza abierta con calles intactas a su alrededor. Una pregunta rápida de un transeúnte que miraba abiertamente las placas de adamantita que llevaban Ainz y Lupus Regina, y encontraron el gremio de aventureros. Capítulo 34, volumen 2 capítulo 10. Así que ese es el caso, ¿verdad? ¿Sabes? Le preguntó retóricamente al demonio de las sombras. Sí, dijo la sombra sin boca después de que terminó de explicar la situación. Sabes, levantó la mano izquierda y se acarició la barbilla. Gracias, ve y reanuda tus exploraciones. Entonces, respondió, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. El demonio de las sombras tenía toda la razón. Esa noche Seluschen se acercó a Sabes en el estudio de la mansión y le tendió la mano. En su mano había un pequeño pergamino blanco crema hecho de seda. Un uso decadente y derrochador de material caro, si es que alguna vez Sabes había visto uno. Están tratando de impresionar mucho antes de que nos encontremos, pensó y deslizó el lazo de seda blanca del documento. Desenrollando la seda, se puso un par de anteojos que le permitirían leer el idioma local. Fiel a las expectativas, fue una invitación a cenar en la casa de Furt. ¿Vuela a la miel?, preguntó Seluschen con una sonrisa desdeñosa en su rostro. Sí, esto debería servir, respondió Sabes y lentamente se puso de pie. ¿Enviarás una respuesta formal?, preguntó Seluschen. Sus ojos inconscientemente se dirigieron en dirección a la casa de Furt, como si estuviera ansiosa por devorar a los que vivían dentro. No, déjalos sudar. Sabes, respondió, pero me prepararé para irme. Esto hizo que Seluschen le diera una breve doble mirada. Eso no suena como tú. Ella expresó su opinión, y Sabes se giró para mirarla. Soy un sirviente de mi señor, primero. Si ponerlos al límite hace que mi tarea tenga más probabilidades de éxito, entonces los pondré al límite. Mi lealtad es absoluta, todo lo demás es secundario. Deberías saberlo, Solución. Respondió Sabes con voz de hierro. Ella miró hacia otro lado, brevemente avergonzada de sí misma por cuestionar la lealtad de un ser creado. Tienes razón. Perdona mis dudas. Me equivoqué tú. Ella se atragantó brevemente con la palabra, amabilidad, por deslealtad. No cometeré ese error por segunda vez. Mira que no lo hagas. Sabes, dijo de manera más uniforme, Lord Demiurgo busca el camino del mayor daño porque le agrada, por lo que fue diseñado por Lord Ulbert. Busco el camino de la mayor bondad, por lo que fui diseñado por el señor Tócame. Ambos servimos a Nazarik primero. Si tenemos que oponernos a nuestros propios deseos de tener éxito para nuestro amo, lo haremos, Will. Eso es todo, Solución. Reanuda tu trabajo, incluso una sirvienta tan hábil como tú no puedes terminar completamente con esta mansión todavía. Seluschen aceptó la dura crítica e inclinó la cabeza hacia el mayordomo principal. El severo recordatorio fue suficiente, y se fue para reanudar la guerra contra el polvo. ¿Dónde está?, gruñó Sir Furt y se encorvó, tirando de su cabello. Se encorvó tanto que su frente casi tocó la mesa. Esta es la casa de Furt. Somos una familia noble cuyo legado se remonta a los albores del Imperio Baharut.
Una invitación aquí debería ser más que honrada. Dijo con ojos bulbosos que se le salieron de la cabeza. A su lado, la señora Furt le puso una mano en el muslo. Ahora, querida, puede que sea de la nobleza extranjera, y es de esperar que llegue tarde a la moda. Respondió ella, pero había un chirrido en su propia voz que delataba sus propios nervios ansiosos. Sus ojos se dirigieron a su hija y miraron a Archie de arriba abajo de nuevo como si evaluara si el regalo ofrecido era lo suficientemente bueno. Archie hizo todo lo posible por no estremecerse, no era una mirada desconocida. Su cabello corto estaba peinado y su vestido ajustado para mostrar su figura juvenil, aunque con un pequeño grado de vergüenza, su busto estaba desenfatizado a favor de sus contornos. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza: tenemos deberes. A su izquierda y derecha, Kuderica y Ureirica estaban sometidas, vestían ropas infantiles fluidas de seda dorada, un contraste con el blanco virginal de Archie con sus vibrantes volantes rojos que corrían en patrones que llegaban a un pico en sus senos, ocultando su relativa pequeñez. Todo estará bien, madre, padre, muy bien, Archie habló con sus padres, pero sus manos debajo de la mesa se dirigieron a las incómodas hermanas sometidas que se movían. Soy responsable de ellas, tengo que salvarlas de ese idiota abrasador. Casa de Furt, qué broma. Qué broma. ¡Qué broma! ¡Qué broma! Ahora no somos nada, pero está actuando como si acabáramos de regresar del palacio del emperador sangriento. Una amarga frustración atravesó el cuerpo de Archie como una espada que recordaba haber sido apuñalada durante una misión. Le atravesó el brazo y salió por el otro lado, y permaneció alojado allí hasta el final de la pelea, cuando Ekeran lo liberó y Roberdic curó la herida. Recordó la forma en que su cuerpo se había sacudido por el dolor, y unas manos suaves la abrazaron. Esto dolerá, pero no por mucho tiempo. La promesa de Ekeran había resultado ser cierta en ambas partes, su aullido de dolor como la espada del duende cuando se retiraba había sido acompañado por la respuesta de su propio cuerpo al miedo. Y luego la cálida luz curativa de un Roberdic de rostro cálido y regordete lo había aliviado todo. Este momento en la mesa de su casa caída con un padre tonto y una madre desesperada y dos niñas inconscientes pero ansiosas la llenó del mismo temor y temblor que la espada que le arrancan del cuerpo. Esto es como la calma antes de una batalla, pensó Archie, y luego todas las cabezas se volvieron cuando entró su mayordomo principal. Un hombre rígido y formal con cabello canoso, había servido a la casa Furt desde que el padre de Sir Furt había sido el cabeza de familia. Aunque siempre se guardaba sus propios pensamientos para sí mismo, Archie había visto que sus ojos se detenían en la espalda de su padre más de una vez. Desearía que el abuelo siguiera al mando. O eso creía Archie, y más de una vez ella misma había pensado que si ese fuera el caso, no estarían peor. Anunciando a Lord Sabestien. La voz digna y sonora del mayordomo llegó a la mesa, y Sir Furt inmediatamente se recompuso, dando un ligero tirón al chaleco verde que llevaba y aclarándose la garganta. El viejo mayordomo delgado se hizo a un lado, y Archie vio por primera vez al hombre al que se suponía que debía seducir. Lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo. Lo vio de inmediato, y sin embargo el anciano bien podría haber sido tallado en acero, vistiendo una camisa ricamente bordada de patrones de hilo dorado que parecían seguir los contornos musculares en una sólida tela de rubí. Era el epítome de la alta costura. Con su barba blanca cuidadosamente recortada y llena alrededor de una mandíbula cuadrada, tenía un aire distinguido que gritaba ascendencia noble. Gracias por invitarme, dijo Sabes, inclinando la cabeza cortésmente cuando el mayordomo lo acompañó a un asiento cerca de Archie. Es un placer tener a nuestro vecino como huésped de la antigua casa de Furt. Su padre dijo con tanta cortesía que Archie podría ser perdonado por olvidar el estado frenético en el que se encontraba solo unos minutos antes. Extendió su mano a través de la mesa a cada uno de los tres por turno. Esta es mi esposa, Madame Furt, y mis hijas, Kuderica, Ureirica y su hermana mayor, Archie. Las mujeres en la mesa, hasta las dos más jóvenes, se pusieron de pie cuando fueron presentadas e hicieron una reverencia a su estimado invitado antes de volver a sentarse adecuadamente en los asientos de madera oscura. El primer plato fue sacado y se colocaron bandejas de plata en el centro de la mesa entre los anfitriones y su invitado.
El camarero comenzó a servir sopa en silencio en pequeños cuencos de plata mientras Sir Furt la ignoraba para hablar con su visitante. La conversación giró en torno a las tonterías sobre la capital, la política y otros asuntos durante algún tiempo antes de que por fin el noble arruinado volviera el tema a Sabes. Entonces, Lord Jen, ¿de dónde vienes? Un país lejano, desconocido aquí, en busca de nuevas oportunidades, que afortunadamente he encontrado en abundancia. Dijo Sabes de tal manera que Sir Furt se interesó de inmediato. Ya veo, bueno, el imperio es rico en oportunidades para aquellos con él, conexiones correctas y los nombres correctos. Sir Furt respondió con una pequeña sonrisa inteligente que adornaba su rostro esbelto. No es sutil, señaló Sabes. Por supuesto que tienes razón, el nombre correcto puede valer más que el oro mismo. Tan cierto, dijo Madame Furt con un destello de dientes blancos como la perla cuando sonrió y colocó una mano en la muñeca de su esposo. Un gesto delicado y sutil. ¿Su esposa no pudo unirse a usted hoy, Lord Jen? Preguntó Madame Furt, manteniendo el borde esperanzado de su voz. Eso hubiera sido completamente imposible, dijo Sabes con una voz fría y seca, y la pareja mayor sintió que se les caía el fondo de su caja de esperanzas. Oh, ¿es ella, enfermo? Preguntó la señora Furt. Sabes le dio una pequeña sonrisa burlona y discreta a cambio. No, ella no existe. Nunca me casé. Respondió, y con sus repentinas esperanzas restauradas, la mesa soltó carcajadas. Los pequeños se rieron a carcajadas, incapaces de entender la broma, sin embargo, eran encantadores a su manera. Entonces, ¿eres rico?, preguntó Kuuderica con una gran sonrisa en su rostro. Kuuderica, eso es grosero, dijo Archie y golpeó suavemente a su hermana en los nudillos con la palma de la mano. Sabes se rió cuando el labio inferior de la niña tembló. Extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza con un gesto afectuoso y perdonador, y ella se calmó de inmediato. El señor y la señora Furt miraron brevemente horrorizados a su joven hija demasiado directa, y Sabes cortésmente lo despidió. Está bien, esa no es la pregunta normal, pero los niños son bastante directos, ¿no? Sin astucia en absoluto. Sabes dirigió a los padres una mirada indulgente y comprensiva. Luego miró a la pequeña niña a su lado y respondió, sí, soy muy rico, ¿por qué preguntas? Ah, se está haciendo tarde, no. Deberían dormirse, dijo Archie, poniéndose de pie con tanta fuerza que tuvo que agarrar la silla antes de que pudiera volcarse. ¿No dejarás que tu sirviente se ocupe de eso?, preguntó Sabes, y Archie se congeló, como encontrar un monstruo inesperado después de haber creído que había despejado una mazmorra. Fue un error. Sin embargo, Madame Furt intervino, mi hija tiene un profundo amor por los niños y sus hermanas están muy apegadas a ella, puede ser inapropiado, pero, tal vez haya cosas peores que una mujer sienta por los niños, antes de convertirse en madre. Mucho más sutil que su padre. Sabes elogió en privado a la mujer cuyos toques sutiles y palabras guiadas estaban claramente destinadas a dirigir su atención a la elegibilidad de su hijo mayor y la utilidad del nombre Furt. Supongo que eso es cierto. Admitió y recordó la forma en que Lady Bukubukuchagama adulaba sus creaciones. Tengo que admitir que tengo un poco de curiosidad, ya que nunca he visto a un noble heredero cuidar de los niños. Aunque supongo que no sería apropiado que un invitado fuera sin escolta con la hija de una casa estimada. Sabes se rió entre dientes como si fuera una broma, pero Sir Furt, de mente más tosca, hizo caso omiso del asunto. Para nada. Eres un invitado, cualquier cosa que podamos hacer para que tu tiempo con nosotros sea placentero, es una opción. Archie se dio la vuelta mientras sostenía las manos de sus hermanas, desesperada por ocultar su rubor por la ofrenda implícita de ella que hizo su padre. Tengo que alejar a estos dos de él. Archie sintió que estaba a punto de llorar por dentro, lo que haría con ella, haría con ellos, que no cambiaría por dinero o poder. Preguntó ella, y no le gustó que no se le ocurriera una respuesta. Sin embargo, se lo guardó para sí misma mientras tomaba pequeñas manos en las suyas. Las palmas de sus hermanas eran suaves como el terciopelo, mientras que las suyas eran duras como el cuero convertido en armadura.
¿Cómo se supone que voy a seducir a un hombre así? Archie tampoco tenía respuesta a eso, pero mientras se alejaba de la pequeña pareja maullante, Sabes se acercó al paso. El salón estaba un poco más polvoriento de lo que Sabes esperaba, pero lo dejó pasar sin que lo notaran como grosero decirlo. Archie, sin embargo, no lo dejó pasar cuando sintió su mirada de evaluación sobre la mansión. Hemos reducido nuestro personal últimamente, explicó cuando llegaron a una puerta dorada. Ya veo, respondió Sabes cuando Archie soltó su agarre sobre Kuderica y abrió la puerta con el pequeño ruido de clic del pestillo que se retiraba con el giro de la perilla. Entró con los gemelos y los llevó directamente a una cama grande. Tienen sus propias habitaciones, pero... Ella se encogió de hombros, les gusta estar juntos. Conozco a un par de niños gemelos, son de la misma manera. Dijo Sabes con una breve risa reservada cuando pensó en Aura y Mer. Archie levantó a Kuderica con ambas manos y la dejó caer sobre la cama. Luego hice lo mismo con Ureirica. La pareja rebotó arriba y abajo sobre la suave pelusa. Ten cuidado, vienen los monstruos. Dijo Archie con voz amenazante burlona. Los gemelos inmediatamente se agarraron de las manos y comenzaron un fuerte y falso ronquido. Sabes ladeó la cabeza, dormido con su ropa normal. La pregunta tácita encontró una respuesta en un giro de los ojos de Archie, y señaló la puerta. Salió con el sigilo que esperarías de un aventurero experimentado, y cuando Sabes la siguió, cerró suavemente la puerta. En unas pocas horas, se despertarán, y fingirán haberse olvidado de cambiarse, y vendrán a mi habitación. Inventarán excusas para seguir pasando tiempo conmigo, luego les cambiaré la ropa de dormir y, luego, finalmente se irán a dormir. Los ojos de Archie se pusieron en blanco de nuevo. Es absurdo, lo sé, pero... Ella cerró los labios de golpe. Pero, preguntó Sabes. ¿Puedo, te doy un recorrido por mi casa, Lord Jen? Preguntó Archie con una mirada recatada hacia abajo. Por favor, hazlo, respondió y saludó hacia el largo pasillo lejos de la dirección en la que habían venido. Archie tomó la delantera, y cuando lo hizo, comenzó a mover las caderas con cada paso. Sabes reconoció lo que era de inmediato. Lady Albedo lo hace con bastante frecuencia. Aunque, mucho, más efectivamente. Comparado con el nivel 100 sucubo, el esfuerzo de Archie en un paseo seductor fue torpe como un chimpancé. Sus pasos estaban demasiado adelantados y desviaban el movimiento de balanceo destinado a atraer la atención de un hombre. Estaba claramente incómoda con los tacones que usaba que habían disfrazado su baja estatura, todo en ella estaba en conflicto. Pero Archie obviamente lo estaba intentando. Esta es la biblioteca, dijo cuando entraron en la habitación, e inmediatamente se pateó a sí misma por tonta por mostrárselo. Algunos de los estantes estaban vacíos y el polvo era obvio. ¿No se usa?, preguntó Sabes. Las grandes ventanas que estaban destinadas a dejar entrar la luz, revelaban un cielo nocturno brillante afuera y una calle vacía de la ciudad parcialmente oscurecida por un muro de piedra bajo que mantenía la propiedad de la casa Furt separada de la chusma y las carreteras. Ah, bueno, mi padre dice que deberíamos invertir en cosas que muestren nuestra nobleza, y así comenzó a vender los tomos más antiguos hace mucho tiempo, mientras yo estaba en la escuela. Dijo Archie con un rubor en su rostro. La larga habitación abierta estaba llena de estantes, y de un vistazo Sabes pudo decir que no había sido desempolvado adecuadamente en meses o más. Había sillas de madera con un cómodo terciopelo rojo cosido en los asientos y respaldos, y estaban ocultas bajo una capa de polvo iluminada por piedras luminosas colocadas a lo largo de las paredes que delataban el abandono de esta parte de la casa. Ya veo, respondió Sabes y la miró. Archie sintió la mirada en la parte posterior de su cabeza, y se sintió como una niña en problemas, se retorció las manos frente a su cintura. ¿No estás de acuerdo?, preguntó Sabes. La hija de un buen noble apoya los objetivos de su padre. Archie siguió, repitiendo rígidamente sus primeras lecciones. Pero... La pregunta de Lord Jen flotaba en el aire. Archie sintió la mirada en la parte posterior de su cabeza como si fuera un atizador ardiente. Se dio la vuelta, miró al anciano y respondió, pero no estoy de acuerdo con él. Aprendí mucho en la academia, estudié magia allí,
Todo lo que obtuve para mí, lo obtuve porque estudié. ¿Qué estudiaste? Le preguntó con curiosidad mientras comenzaban a dirigirse hacia la puerta. Su mano tocó su brazo y recorrió su longitud. A los 6, está tallado en acero, probablemente le daría a Ekeran una carrera por sus monedas si se tratara de una batalla de fuerza. Archie pensó cuando su mano se apartó de él. De esta manera, te mostraré el solarium en el último piso, es un lugar favorito. Archie dijo con genuino entusiasmo, especialmente por la noche, lo cual es irónico dado que se supone que es para la luz del sol. Como quieras, respondió Sabes. Archie hizo todo lo posible por mover las caderas, debería haber estudiado, eso, más duro. Tal vez le pedía a Ymina consejos sobre seducción. Debería haberle tocado el pecho. Uf, si tan solo mis dedos no fueran como el cuero. Maldijo su duro cuerpo una docena de veces antes de llegar a las escaleras. Cuando llegó a ellos, respondió a su pregunta anterior, las escaleras crujían un poco con la edad, pero el camino hacia arriba estaba iluminado por muchas velas que parpadeaban con su resplandor naranja sobre la habitación e iluminaban el brillo de los escalones que aún estaban debidamente cuidados. Archie trató de vislumbrar su compañía en el reflejo para ver si la estaba mirando con algún indicio de deseo, pero su rostro de piedra estaba borroso. Pero incluso borroso, debería haber visto algún indicio de necesidad varonil. Ojos cayendo un poco demasiado bajos, atrapando sus caderas balanceándose, o más. Pero no había nada. Estudié magia, tenía una beca completa allí, y en realidad era muy buena. Dijo Archie con un desafiante toque de orgullo que no pudo contener su voz mientras subían al cuarto piso, pasando por alto el resto de lo que ella consideraba una casa en su mayoría inútil. ¿En serio? Eres bastante joven, ¿no? Preguntó Sabes. Tengo 17 años, lo sé, soy un poco baja, pero... Archie se mordió el labio y trató de apelar a los instintos lascivos que estaba segura de que debían estar debajo de la superficie. Las mujeres de mi familia, siempre parecemos mucho, mucho más jóvenes que nuestros años. No podía sentir un solo cambio en los ojos que observaban detrás de ella. Una frustración ardiente rugió en su corazón. Estoy fallando. Necesito subir esto a otro nivel. Pensó para sí misma y trató de recordar si el solarium tenía vino o no. La luna, las estrellas, un hombre y una mujer solos, mucho vino. Archie se acobardó por dentro, pero la advertencia de su madre golpeó una vez más. ¿Qué será de tus hermanas cuando te reclamen las deudas, o si te vas de búsqueda y no regresas? La pregunta atormentaba tanto a Archie que solo escucharla le dio ganas de llorar. En cambio, como la trabajadora que era, endureció su determinación y siguió adelante. Eso es una suerte, le dijo Lord Tien con un elogio neutral. Sí, creo que sí. Archie respondió y señaló el largo pasillo, es solo por aquí. Por favor, no dejes que sea un Lelican, o tal vez eso funcionaría a mi favor. No era la primera vez que se preocupaba por ese tipo de cosas, todo lo que llevaba puesto en este momento era aprisionante a su manera. A pesar de estar cubierta como debería estar una mujer noble, se sentía incómodamente exhibida y, lo que es peor, parecía que estaba fallando. La humillación era mala, la humillación sin nada que mostrar, era peor. ¿Así que estudiaste magia?, preguntó Sabes, y los oídos de Archie se aguzaron ante la insinuación de interés. Sí, puedo usar hasta el tercer nivel, y mi maestro pensó que tenía potencial para aprender más. Estudié con Flade Peredain, el lanzador de magia preeminente del imperio, si no estás familiarizado. La voz de Archie sonó con evidente orgullo, y sintió que el primer movimiento de interés en ella comenzaba a su espalda. ¿Es así, entonces te graduaste?, preguntó Sabes, y Archie contuvo un suspiro de alivio cuando llegó a la puerta que buscaba y pudo reemplazar su respuesta con un simple. Aquí estamos. La puerta se abría a un pasillo muy corto, que a su vez conducía a otra puerta. El pasillo era lo suficientemente ancho como para que solo dos pasaran uno al lado del otro, y al medir su camino, Sabes supuso que estaban cerca de la parte trasera de la finca, convirtiendo la habitación en la que estaban a punto de entrar en un afloramiento. La habitación que ella le abrió tenía algunos sofás y asientos pequeños,
pero estaba completamente rodeada de ventanas. La habitación era lo suficientemente grande como para que no cabieran más de 6 cómodamente, y claramente estaba destinada a ser íntima. Las ventanas comenzaban a la altura de la cintura y subían para formar una cúpula de vidrio en lo alto. En el centro de la habitación había una mesa, y Archie miró por encima del hombro. Esta es una buena característica, dijo con una sonrisa de complicidad y colocó su mano sobre la superficie redonda en el centro, y la parte superior de la mesa comenzó a abrirse. Está encantado, mantiene las botellas de vino enfriadas a la temperatura adecuada. Está bien, Archie, puedes hacer esto, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Se dijo a sí misma, y se inclinó hacia adelante y comenzó a mover las piernas un poco mientras fingía hurgar en busca de, solo, la botella correcta. Nunca pensé que estaría rezando a los dioses para que un hombre lo suficientemente mayor como para ser mi abuelo me revisara el trasero. Se mordió el labio inferior, agradecida por su rostro oculto. Kuderica y Ureirica están en la línea, se dijo a sí misma, y abrió un poco más las piernas, pero no sintió que una mano tentada se extendiera para tocarla. En cambio, solo lo escuchó dar un paso adentro y sentarse en el sofá. Arwintwar tiene algunas noches hermosas, dijo Sabes, mirando las estrellas parpadeantes y la luna blanca brillante arriba. Sí, lo hace. Archie estuvo de acuerdo, maldiciendo su fracaso, sacó una botella y un par de gafas. Sabes tomó una cuerda de seda. No hay necesidad de tirar de eso y despertar a un sirviente. Archie dijo en voz un poco más baja, serviré para los dos. Cerró la parte superior de la mesa redonda y dejó los vasos, luego abrió la botella estrecha y vertió el vino tinto en el vaso transparente, haciendo el único ruido en la habitación, el sonido de un chapoteo bajo. Bien, última flecha en el carcaj, emborracharlo. Ella le entregó el vaso y se sentó en el sofá lo más cerca posible de él, de modo que su brazo cayó naturalmente detrás de ella sobre el borde de madera oscura pulida del asiento. El suave cojín cedió bajo su ligero peso, y ella extendió su vaso. ¿Brindan por el lugar de donde eres, Lord Jen?, preguntó. Sí. Dijo Sabes, se está esforzando mucho, mucho. Pensó, y un poco de culpa por lo lejos que le estaba permitiendo llegar, se levantó. Entonces, podemos brindar por nuevos comienzos. Es uno de mis brindis favoritos, respondió Archie. Como quieras, a nuevos comienzos entonces. Sabes, dijo, uno adecuado para mí también, considerando todas las cosas. A nuevos comienzos. Archie repitió y chocó su vaso con el de él, el leve ruido de tintineo seguido de ambos tomando un sorbo. Así que tus padres deben haber estado orgullosos de tu desempeño en la academia. Me imagino que debes haberte graduado cerca de la parte superior de tu clase. No muchos lanzadores de magia llegan al tercer nivel, y mucho menos más. Dijo Sabes, y Archie maldijo mentalmente. Yo no me gradué, dijo y miró hacia las estrellas. Elegí poner en práctica mi talento. Talento. Sabes volvió a aguzar las orejas. Sí, puedo detectar de inmediato el nivel de magia que alguien o algo puede usar, es un don particularmente único y poderoso. La humildad de Archie dio paso al orgullo nuevamente. Las mujeres de mi familia. Siempre hemos tenido hijos nacidos con talentos, mi madre siempre supo el valor exacto de todo lo que tocaba. Su madre siempre pudo saber exactamente cómo llegar a donde quería ir. Su hermano fue capaz de bloquear cualquier golpe. La voz de Archie fue brevemente entusiasta, y luego tuvo que apartar la mirada hacia la noche más allá de las ventanas de nuevo cuando sintió que los ojos del anciano se clavaban en ella como si Sabes la estuviera viendo por primera vez. Dejó su vaso, vacío, y ella lo volvió a llenar, y siguió hablando de algunos de los que conocía en su historia. Cada vez que se vaciaba, lo volvía a llenar. Una línea de poseedores de talentos. Qué interesante, mi amo quiere sirvientes útiles, y creo que he encontrado a uno. Puedo arreglar Flade más tarde, pero por ahora, Sabes, pensó mientras memorizaba cada palabra. Bien, está empezando a verme como una mujer, solo tenía que seguir hablando mientras él bebía. Es hora de actuar, y luego, cuando Archie no se atrevió a terminar la frase que su padre usaba para las chicas nobles lascivas que fueron atrapadas jugando,
bienes dañados, tendrá que casarse conmigo para compensar la corrupción de una casa, incluso si somos nobles caídos, no querría esa reputación justo después de llegar aquí. Archie no estaba seguro de si se lo estaba recordando a sí misma, tranquilizándose o tratando de convencerse a sí misma, pero cuando volvió a dejar su vaso vacío, ella se levantó, se volvió hacia él y se inclinó hacia adelante para poner su mano sobre su pecho. Eso también es difícil, con suerte el resto. El acto previsto de la noble hija caída era poner una sonrisa sensual, de la que logró una cruda imitación, y luego bajar la mano, trazarla hasta su cintura y desabrocharle el cinturón. Está bien, esto ha ido lo suficientemente lejos, decidió Sabes. Déjame mostrarte lo hospitalaria que es la casa de los Furt. Archie buscó a tientas las palabras y trató de parpadear con una seducción pesada que esperaba que fuera ayudada por las luces brillantes que les daban la luna y las estrellas. Puso su mano sobre la de ella y la cerró alrededor de su muñeca con un agarre que, por suave que fuera, bien podría haber sido cadenas atadas. Suficiente, dijo Sabes con una voz de mando que no toleraba la desobediencia. Ante sus palabras, la totalidad de su situación se estrelló contra ella como el chasquido del látigo de un capataz en la espalda de un esclavo. Fracasé. Fracasé, me humillé por nada, y ahora todo ha terminado. Puedo seguir siendo un trabajador. Puedo. Tal vez ganar suficiente dinero, correr con mis hermanas, ¿y luego qué? No. El destino negro que se avecinaba, más oscuro que una noche sin estrellas, cubría su visión del futuro e hizo que su brindis anterior pareciera aún más amargo. Quería bajar la mano o correr hacia su cinturón con la mano que él no sostenía, pero su voz era tan de acero como el resto de él. Sabía intuitivamente que no serviría de nada. Las palabras la golpearon de nuevo. Fallé. Las piernas de Archie se debilitaron, se tambalearon y cayó de rodillas frente al hombre cuya mano aún sostenía su muñeca. Bajó los ojos y trató de no llorar contra las olas de humillación detrás y la creciente sensación de pérdida inminente que se avecinaba. Tengo una propuesta para ti, Archie y Abigail Furt. Dijo Sabes con una calma suave e inesperada. Capítulo 35, volumen 2 capítulo 11. Saltear gimió de placer cuando la novia vampiro la remató. La carne pálida de su familiar era fría al tacto y, sin embargo, para el diminuto verdadero guardián vampiro, solo una cosa podría haber sido más caliente. Señor Ains. Mi señor. Mi amor. Sus finos huesos de calcio, su estructura perfecta, ese glorioso orbe rojo. Sin mencionar esos penetrantes ojos rojos. Era todo, glorioso. Saltear pensó la palabra, pero solo gritó un desesperado, ¡ya! Sus pequeñas manos se apretaron sobre la cabeza de la familiar de cabello oscuro cuyos últimos movimientos desesperados de su lengua enviaron a su ama al límite. En medio de la pasión, sintió que el cráneo se rompía en sus manos. Su clímax, y la no vida de lo familiar, ambos habían llegado a su fin. Desterró la convocatoria para deshacerse del cadáver inmóvil y luego arrugó la nariz. Pueden llamarme pervertido, pensó Saltear con tranquila dignidad, pero ni siquiera a mí me gusta apestar. Y con ese pensamiento, se fue a los baños. Los baños de Nazarik eran tan decadentes como dolorosos eran los baños de Neuronist. El calor creciente del agua mantenía una niebla constante de vapor que se espesaba cuanto más te adentrabas en ella. No era una verdadera barrera para la visión de quienes los usaban, era un guiño a la idea de privacidad. No es que a Saltear le importara si la veían cuando se quitaba el vestido en el vestuario y salía de nuevo. La tierra blanda cedió incluso bajo su peso ligero, las briznas de hierba dobladas acariciaron las plantas de sus pies como el toque de un amante. El azulejo blanco liso marcó su camino hacia la humedad, y se hundió en él con un suspiro. Realmente deberías usar una toalla. Dijo una voz matrona desde dentro del vapor en aguas más profundas. Saltear siguió la voz y sus labios se tensaron con disgusto contenido. Técnicamente su superior, Albedo también era su rival. También era una fuente de envidia significativa para el vampiro. Los ojos de Saltear se dirigieron inmediatamente al pecho de Albedo. La súcubo batió sus alas, enviando pequeñas olas de agua en dirección al vampiro. Mira todo lo que quieras. Dijo Albedo y se puso de pie,
Una expresión altiva en su rostro sonriente, sus manos estaban en sus caderas, aunque no era una mujer alta, la súcubo era una guerrera poderosa. De esa manera puedes ver fácilmente por qué el señor Ains me elegirá a mí sobre ti. Porque, eres incluso más pequeño que las pequeñas olas que te envié. No es de extrañar que te rellenes el sostén. Saltear echó humo y sintió la necesidad de cubrirse el pecho, su única inseguridad. Tal vez necesite toallas sanitarias, pero las mías tampoco se hunden. Le dio una mirada lasciva a la demonio y se inclinó hacia adelante, sus cejas subiendo y bajando, su sonrisa era de absoluta burla. Albedo se puso rojo en la cara, no se hunden. Mi cuerpo es perfecto, el tuyo en cambio. Albedo se acercó y miró al vampiro pálido, si el mío es un festín, el tuyo es un plato vacío. Saltear miró a la belleza húmeda que goteaba, el agua fluyó sobre los contornos de sus senos y se deslizó sobre su suave vientre para unirse a las aguas de los baños de las mujeres. El vampiro guardián levantó un puño, luego sacó su dedo, señalando a Albedo. Quería hablar. Saltear trató de pensar en algo, cualquier cosa que responder. Ella no podía. Su dedo volvió a caer en el puño y sus manos cayeron a los costados. Su ingenio le falló y se hundió en el agua, derrotada. Albedo no sintió la emoción del triunfo sobre su rival, en todo caso, se sintió como una matona. Rival o no, eso dolió. Una pelea es una pelea, pero, demasiado lejos es demasiado lejos. La supervisora guardiana también se sumergió en el agua, preguntándose qué decir y esperando que su ingenio no la defraudara. Una propuesta. Repitió Archie las palabras con tanta consternación como alivio. Puedes levantarte de tus rodillas primero, dijo Sabes, y ella se levantó lentamente al ritmo del rubor en su rostro. Cuando lo hizo, movió los ojos de izquierda a derecha y luego, todavía muy consciente de la mano que no había soltado su muñeca, se sentó cautelosamente en el sofá junto a él nuevamente. Archie tuvo dificultades para mirarlo a los ojos hasta que soltó su agarre sobre su muñeca. Cuando lo hizo, con una gran lentitud ella lo trajo de vuelta y cruzó los dedos en las palmas de las manos y colocó los nudillos uno contra el otro. El labio inferior de Archie tembló cuando la vergüenza de su atrevimiento y desesperación corrió desenfrenada durante varios segundos antes de que él hablara. Eso es mejor ahora, ¿no? La voz de Sabes conservó su dignidad y, sin embargo, de alguna manera era más cálida. Archie le dio un pequeño y temeroso asentimiento. ¿Por qué no empiezas contándome todo? Entonces te explicaré lo que quiero decir. Sugirió Sabes, y bajo su mirada penetrante, no había nada que pudiera hacer más que derramar su corazón. Archie le contó todo. La caída de su familia, los gastos de su padre y el aumento de las deudas para cubrir su estatus perdido, el gasto ligeramente menor de su madre que se centró en tratar de conseguir un marido rico para la propia Archie. El riesgo para sus hermanas, las subastas de esclavos que habían llevado a los nobles que se negaban a ceder ante sus situaciones cambiantes, y ese oscuro destino que se avecinaba al otro lado de la colina cuando se cobraron las deudas de su padre. Habló de su conexión con Foresight, de convertirse en trabajadora, de dejar la academia, confesó todo como si fuera un interrogador, o como si fuera un sacerdote del templo al que tenía que desahogarse con seguridad. Sabes sintió que ambas cosas dependían de lo que Archie estaba a punto de decir, y finalmente se hizo hasta esa noche. Así que se suponía que debía seducirte, la esperanza era que habiendo dañado mi valor, o incluso embarazado, harías lo noble y te casarías conmigo. Entonces. Ella miró hacia otro lado, hacia las estrellas, entonces mis hermanas estarían a salvo. La vida como trabajador es dura y peligrosa. No recibimos el apoyo de los investigadores del gremio, no tenemos ninguna seguridad. Somos, héroes, desechables. Mi talento me llevó muy lejos, pero nunca hay un mañana prometido a las personas en mi posición. Archie le dio a Sabes una sonrisa irónica y medio orgullosa y se relajó como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Archie extendió una mano hacia Sabes nuevamente y cerró la otra en un puño apretado que volvió blancos sus dedos bronceados. Eso es todo, Lord Jen. Lo intenté, fracasé, me humillé y deshonré lo que quedaba de mi apellido arruinado en el camino. Creo que sí.
Supongo que todo lo que puedo decir es que lo siento. Si hubiera funcionado, si realmente rescataras a mis hermanas, me habría pasado la vida tratando de compensar por haberte atrapado esta noche. Su cabeza colgaba derrotada. De verdad. Especialmente porque simplemente ya no parezco un noble. ¿Te gusta ser trabajadora?, preguntó Sabes, con interés despertado por sus últimas palabras. Algo de eso. Archie admitió fácilmente, aunque el escalofrío de la emoción sugirió que era más que algo. Mis compañeros de equipo son más como familia que mis padres. Damos nuestras vidas el uno por el otro, nos hemos salvado la vida innumerables veces y es una satisfacción conseguir cosas para mí. No tengo que inclinarme ni rasparme ante mi padre, me gano la vida. No necesito depender de otra persona. Ya no soy realmente apta para ser la esposa de un noble, sin importar cómo me criaron. Archie no escupió cuando dijo la última oración, pero Sabes sintió su desprecio por la idea, por lo que no fue sorprendente cuando se rió. Mira cómo me equivoqué esta noche. Ni siquiera podía caminar de una manera que llamara tu atención, y mucho menos cualquier otra cosa. Cuando la risa comenzó a desvanecerse, apoyó su mano en su muslo. Cualquiera que sea su oferta, Lord Tien, gracias por no burlarse de mi vergonzoso yo esta noche. Estoy realmente agradecido, realmente eres un gran hombre, y estoy seguro de que harías que una mujer noble se sintiera muy orgullosa como esposo. Dijo Archie con un pozo de gratitud que se desbordó de sus labios. Sabes inclinó la cabeza en un leve y señorial gesto de aceptación. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tus hermanas? Iba a renunciar a la vida que me gustaba, para tener la vida de mi madre, Lord Tien. Para evitar que la locura de mi padre los destruyera, incluso sería una concubina. Soy el único que puede proteger adecuadamente su felicidad. Archie siseó la promesa y levantó los ojos hacia los de él, buscó en su rostro y no encontró reservas. ¿Pondrías a prueba a tus camaradas? Incluso sabiendo que podrían no pasar. Sabes sondeó, y Archie frunció los labios con fuerza. Yo, no soy dueño de sus vidas, pero si es una prueba que sé que pasarán, creo que me lo perdonarían. Archie respondió con una incertidumbre tentativa. Jura tu vida, tu alma, tu magia, tus talentos, tu todo, y jura poner a prueba a tus camaradas, y veré a tus hermanas salvadas. Ofreció Sabes. ¿Qué pasa con mis padres? Preguntó Archie. En unos días, dejaré que decidan por sí mismos. Pero primero, debes pedirlo tú mismo. Debes, por tus propias fuerzas, pedir la ayuda que necesitas y arriesgarlo todo. Sabes dio la instrucción, y Archie buscó su rostro como había buscado el suyo. Buscó crueldad, buscó malicia, buscó planes para lastimar a sus seres queridos y no encontró maldad. ¿Es esto lo que llaman un salto de fe, Lord Tien?, preguntó Archie con el corazón palpitante. Creo que sí, Archie, creo que sí. Ahora, darás el salto o me iré sin tu palabra. No ofreceré esto por segunda vez, te lo prometo. Dijo Sabes sin ninguna reserva ni atisbo de compromiso. ¿Juras que nada malo les pasará a mis hermanas, pase lo que pase? Ella preguntó, ¿tendrán felicidad? Archie presionó la pregunta, inclinándose lo suficiente como para que pudiera sentir el aliento que pasaba por sus labios para acariciar su rostro. En nombre de mi amo, lo juro. Sabes hizo su voto, y Archie se puso de pie lentamente, se llevó la mano a la frente y sintió la humedad del sudor allí, empapando más allá de su guante. Es un trato entonces, espero que para los cuatro este no sea el mayor error de mi vida. Perdóname, Lord Tien, puedo llamarte Sabes. La débil sonrisa de Archie reveló el espíritu cansado que vivía dentro de su carne en ese momento, y Sabes también se puso de pie. Puedes. Mañana, dile a tus padres que fracasaste y que te vas a trabajar, luego ven a mi casa y espera allí. Sabes dio la orden, y Archie solo pudo inclinarse, su garganta repentinamente seca y sus ojos amenazando con inundarse cuando el estrés del día la golpeó de repente. Me veré fuera. Dijo Sabes, al ver su angustia, cogió la manilla de la puerta. Todo irá bien. Sin nada más que hacer que verlo irse,
Archie solo pudo asentir con la cabeza y rezar a los cuatro para que no estuviera mintiendo ni equivocado. Cuando estuvo sola, Archie fue a su habitación, se quitó el vestido que despreciaba, se limpió el maquillaje que llevaba y se arrojó sobre una cama que hacía mucho tiempo que había comenzado a sentirse demasiado suave para que ella se sintiera cómoda. Dioses que nos cuidan. Por favor. Por favor, no dejes que esto sea un error. Archie oró y cerró los ojos para dormir.